Buenas tardes, soy la psicóloga Nayeli Castro y el tema del día de hoy es teorías del aprendizaje, teorías neurofisiológicas. Quédense. Vamos a escribir el título. Teorías del aprendizaje. Teorías aprendizaje. Vamos a agilizar la escritura. Teorías de aprendizaje con teorías neurofisiológicas. Neurofisiológicas. Advierto, tal vez este video se vaya a expandir un poco, no tanto, pero sí un poquito más de los últimos videos, ya que, bueno, ahí les iré platicando el porqué. Pues bueno, ya escribimos el título. Quería mencionarles que yo ya había hablado de estos temas de las teorías del aprendizaje por una tarea que me pusieron en el segundo tetra. Como les decía, todavía estamos en las tareas del segundo tetra, mucho material, entonces pues es una tarea que hice ya, ahorita ya no recuerdo la fecha, porque pues este es un documento que hice, de hecho lo hice haciendo un en vivo en TikTok, por si me llegaron a ver, o sea, lo preparé mientras hacía el en vivo en TikTok, por si gustan seguirme. Bueno, decía, de esta tarea ya había hablado entonces pasados videos. No recuerdo con exactitud qué número de videos son, pero por ejemplo ya hablé de las teorías del aprendizaje conductuales y de la cognitiva. Me faltaba la neurofisiológica ya para terminar, en ese caso, con ese documento de esa tarea, para después seguir a otro documento, a otro tema, más bien. Vamos a continuar ahora sí con la lectura, pues. Hace un poquito de calor. Ya tengo aquí mi agua por si. Aquí está. Dice, las teorías. Y también otra cosa. Aparte, también ya tengo la cámara aquí enfrente de mí. Contrario a que siempre me acomodaba pues la computadora hacia un lado, mi lado derecho o mi lado izquierdo. Entonces, pues eso hacía que pues que no viera tanto a la cámara, y es algo que quiero empezar a mejorar. Con el paso del tiempo pues vas viendo, también ahí ya le puse un asiento a Nahui. Entonces pues muchas gracias a quienes siguen viendo mis videos, a quienes han visto los primeros, a los que van entrando en este video por primera vez, los invito a ver más videos de mi canal. Muchas gracias. Bueno, seguía. Las teorías neurofisiológicas del aprendizaje explican cómo el cerebro cambia físicamente y procesa información para adquirir conocimientos, basándose en la neuroplasticidad, un término importante en este tema. La sinapsis y la activación neuronal se centran en cómo las experiencias modifican la conducta cerebral, permitiendo la adaptación, la memoria y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Dice, los neuroeducadores afirman que los seres humanos aprendemos por programas, entendiendo por programa una secuencia fija de pasos que nos lleva a un objetivo predeterminado. Es interesante, la verdad. También otra cosa que noté de mis últimos 2, 3 videos, que pues ya me estaba centrando mucho en la lectura y ya casi pues no complementaba
con situaciones, con algo que yo quisiera dar mi opinión o algo así. ¿Y por qué hice esto? Porque pues quiero darle agilización al video, también no quiero que sea muy monótono, no quiero, pues así, no quiero aburrirlos como en esta ocasión. Entonces necesito sus consejos, sus comentarios, si les gusta que pues complemente con mi opinión, lo cual creo que sí, ¿no? Estaría bien, pero pues igual espero sus comentarios. Bueno, dice, adquirimos cientos miles de programas que es preciso estructurar y relacionar entre sí. Dice, neuroeducación es el término que podemos aplicar a aquel aspecto de la educación que se centra en la interacción entre el cerebro y el comportamiento de los sistemas de aprendizaje. La palabra lo dice, ¿no? Neuro ya va del cerebro, neurológico, neuronas, es más biológico, pues. Y dice, cada uno de los estudiantes tienen su propia capacidad de captación de información. Así es. La procesan de distinta manera y la comprenden incluso desde sus propias experiencias, es decir, sus propias experiencias de vida. Dice, el aprender a aprender es una herramienta del aprendizaje para estimular nuestra mente a la recolección de información. Esta puede usarse en cualquier etapa de la vida. A cualquier edad es válido querer trabajarla y desarrollarla. Después de todo, bien se dice que cada día se aprende algo nuevo. Eso es muy cierto. Todos los días aprendemos algo. Ya les había dicho hace poquito que pues la vida es como una escuela y todos los días podemos aprender siempre algo nuevo. Dice, la implementación de estrategias de aprendizaje basadas en la PNL. PNL son las siglas de una palabra que ahorita les voy a decir qué significa por si no lo saben. Puede potenciar el correcto desarrollo del estudiante. Por lo tanto, es importante conocer y aplicar estrategias de enseñanza eficaces acorde a las capacidades de cada uno de ellos, así sea adaptación del aprendizaje, reforzamiento de aprendizaje o en este caso potenciamiento de habilidades. Ok, ya nos vamos a ir con la definición de PNL. Vamos a escribir unas cuantas palabras importantes. Primero nos dio el término de la neuroplasticidad, ¿no? Vamos a escribir neuroplasticidad y luego después les voy diciendo lo que viene siendo, ¿no? Con el paso de la información vamos a ir viendo. Después también vimos el término de neuroeducación, ¿no? Y por último voy a poner esta palabra que son las siglas de PNL. ¿Y qué es la PNL? La PNL es programación neurolingüística. Ese es lo que significa pues cada inicio de letra. Ahora dice, la programación neurolingüística, entre paréntesis PNL, es un modelo de comunicación y desarrollo personal que estudia cómo el cerebro procesa la información y el lenguaje, entre paréntesis neurolingüística, para estructurar comportamientos y pensamientos, entre paréntesis programación. O sea, ahí nos está ahora sí que explicando desde ahí pues el porqué, el compuesto de pues esta palabra y lo que significa, ¿no? En este caso está para estudiar comportamientos y pensamientos, entre paréntesis está programación, porque pues los comportamientos y los pensamientos en este caso es lo que se está intentando programar para cambiar, para mejorar, como dice aquí, o potenciar habilidades. Dice, busca modelar el éxito, mejorar la comunicación y cambiar patrones mentales limitantes para alcanzar metas profesionales y personales. Esa es la definición de PNL. Ahora, como decía, para hablar un poquito más de los componentes de sus letras.
están los componentes clave de la PNL. Está neuro, de lingüística, ¿no? Está neuro que dice, se refiere a todo comportamiento que proviene de procesos neurológicos, donde la información se recibe a través de los sentidos. O sea, como les digo, dentro de nuestro cerebro, es el funcionamiento de nuestro cerebro como tal. Lingüística, dice, indica que utilizamos el lenguaje verbal y no verbal. Ya he hablado de eso también en uno de mis videos para que lo busquen, ¿ok? O si no, ahí en los comentarios les digo cuál es. Aún estoy tratando de investigar, de hecho, cuando he visto así de los videos de YouTube de que al final salen 4 o 2, que supongo que ellos mismos, los mismos creadores, pues hacen una edición en la que agregan esos videos, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de aprender y espero poco hacerlo. En este caso, en este video quedaría con ganas para conectar esto del lenguaje no verbal y verbal que ya he hablado en mi pasado video. Si alguien sabe, dígame. Dice, para ordenar nuestros pensamientos y conductas, así como para comunicarnos con otros. Y por último, estoy tapando a Naui. Ya, Naui, ya te ves. Dice, programación se refiere a la capacidad de organizar ideas y acciones para alcanzar resultados, similar a cómo se programa un ordenador. Esto es muy interesante y aquí es donde voy a hablar un poquito, pues ya, un poco como que, pues de mi opinión o un poquito así, aunque al final les voy a leer una conclusión que escribí en ese entonces, ya que es un trabajo, como les digo, pues son documentos, ¿no? En este caso sí copié la conclusión que había integrado en aquel documento y al final se las voy a leer como quiera. Son pensamientos míos, o sea, una conclusión que hice ya hace 3, 4 años. Entonces, aquí ahorita vemos que escribí. Bueno, les decía, nos quedamos con esto de la programación. Pues, ¿qué les puedo decir? Miren, es que, miren, la, la neuroplasticidad, pues, como les digo, pues es esto biológico de la mente, ¿no? Entonces la neuroplasticidad, pues es esto que se da en nuestra mente, como les digo, de forma biológica, de forma natural dentro de nuestro cerebro. Es este cambio estructural de nuestro cerebro que se da al aprender nuevas cosas, al modificar conductas, al modificar pensamientos. O sea, claro que hay investigaciones en la que esta neuroplasticidad pues ya no se da de la misma forma, ¿no? En este caso creo yo que sería ya como a edades de 70 años que luego por eso dicen que pues las personas no cambian, ¿no? También yo creo que se asociaría un poco a eso. En este caso pues los niños, los jóvenes, ahorita también a esta edad, pues se tiene mucha neuroplasticidad, no por nada los niños de que pues van aprendiendo todo, son preguntones, son curiosos, van aprendiendo, entonces pues su cerebrito está teniendo un gran grado de neuroplasticidad, ¿no? Esa es la neuroplasticidad. Ese es el término que me faltaba dar aquí en el texto. La neuroeducación, pues ya no lo dijo ahorita, son pues vamos a regresarle un poquito porque ya está, se me olvidó para decirlo un poco bien. La neuroeducación, dice, es el término que se aplica a aquel aspecto de la educación que se centra, ok, pues en ese caso, haz de cuenta que, por ejemplo, yo ahorita puedo estar neuroeducando, aunque soy psicóloga, no tengo una especialización de neurología, de hecho es muy interesante todo eso, pero pues estoy neuroeducando en este caso con solo este tema, ¿no? Que pues es muy interesante porque pues es la PNL, la programación y que es el término ya que con el que terminamos. Es más, voy a terminar de escribir lo que significa para, pues para al final cuando le tomo foto,
por si alguien lo ve, le llama la atención, que sepa que hoy fue ese tema, ¿no? Porque a lo mejor pues no lo entiende tanto por neurolingüística, programación y con las diéresis de la U, neurolingüística. Y pues esa es la programación neurolingüística, ¿no? A mí la verdad me causa un poco de, pues, me gusta este tema, como les repito, y como dice, o sea, es programación neurolingüística, es como un programa. Eh, esto a veces he dicho y lo vuelvo a decir, que nuestro cerebro es como una computadora, ¿ok? Nuestro cerebro es como una computadora, no sé, la papelera puede ser nuestro inconsciente, o sea, la papelera en la que borras esas cosas que no quieres tener ahí conscientes en el plano de la computadora, pero que los borras y que los tratas de reprimir ahí en la papelería, pero con, bueno, en mi computadora no se borran por completo al momento de borrarlas, yo creo en las de ustedes tampoco, ya después de que se tiene que borrar, a eso me refiero. Ese puede ser el inconsciente de que está tratando de reprimir esas cosas en la papelera y puede ser así. En cambio, pues la información de la computadora, los programas, y todo eso pues es los pensamientos o la información, las vivencias, las experiencias que tenemos, ¿no? Y pues así es como, bueno, no es que ya les esté diciendo cómo se programa y ni siquiera lo sea ciencia cierta. Es un tema muy interesante y ya próximamente vamos a, pues, a ver si hacemos uno. Vamos a seguir leyendo, continuando con lo último que dice la programación neurolingüística en niños. Dice, las palabras construirán los pensamientos del niño. Esto es muy interesante para los padres de familia. Por lo que, a ver, desde el principio, las palabras, estoy escuchando, de hecho, algo de como padres, permítame. Ya, justo venía mi cría, que no tuvo clases hoy. Bueno, y vamos a empezar con esto interesante de la programación neurolingüística en niños para los padres de familia, madres de familia. Dice, las palabras construirán los pensamientos del niño, por lo que como padre o docente te convertirás en su ejemplo a seguir. Cuida tus palabras, especialmente cuando tengas que llamarle la atención. Todo lo que digas al niño quedará guardado en su mente e influirá en la construcción de su personalidad. La programación neurolingüística para niños destaca la importancia de enfatizar siempre al niño los aspectos positivos y no los negativos. Sí, porque el niño, ¿en qué crees que te va a hacer caso? Se va a quedar más en su mente con lo negativo. Centrarnos en sus fortalezas y virtudes y no en sus debilidades, ya que si focalizamos nuestra atención en sus posibilidades de desarrollo, conseguiremos que poco a poco modifiquen su conducta y respuestas y comiencen a manifestarse grandes resultados en relación a su proceso de aprendizaje. Ahora, dice, la programación neurolingüística para niños nos ayudará a mejorar la conducta del niño. Por esto, en las etapas más tempranas del desarrollo, la programación neurolingüística debe de estar vinculada al juego, siendo esta la forma más pedagógica, más correcta de fomentar todos aquellos valores que le permitirán ir preparándose y adoptando una actitud positiva hacia la vida. Por eso les decía, importante. Me está dando sed. Permítanme. Ya vamos a terminar este video, porque ya sigue la conclusión. Ya nada más leo la conclusión y vamos a terminar porque siento que ya dije lo necesario, lo importante para entender pues estas teorías neurofisiológicas de aprendizaje.
¿ok? Que es donde entra pues la programación neurolingüística. Vamos a seguir. Conclusión, esta conclusión, o sea, como les digo, es totalmente es algo que yo escribí, es una conclusión personal, ya saben que los maestros te ponen así introducción, en este caso la conclusión, ¿ok? Dice, lo hemos mencionado varias veces, que el proceso de aprendizaje en las personas se da de muchas diferentes formas. Se puede decir que una persona aprende de la otra desde que se mantiene una conversación entre ellas, debido a que estas personas tienen una distinta forma de pensar que la otra. Se pueden enriquecer mediante la opinión de cada uno, o de igual manera refutar la opinión. Refutar la opinión, o sea, que no estás de acuerdo con esa opinión y en cambio dices una diferente. Estos casos son un ejemplo de retroalimentación y estos se pueden dar en muchos espacios, ya sea en el hogar, en la escuela, etc. La expresión de estas ideas es gracias a la impregnación lingüística del mundo exterior para con nosotros. Es este lenguaje el que nos permite dirigirnos a los otros e incluso con nosotros mismos. Interesante, ¿no? El cómo adquirimos el lenguaje también. Y la enseñanza de cuando hay niños que tienen dificultad al hablar. Dice, la programación neurolingüística es esta capacidad de aprendizaje que puede ser desarrollada o potenciada. El concepto hace referencia al proceso de información de los pensamientos que se están tomando en cuenta en ese momento. Es decir, que la persona que está queriendo integrar eso que está llamando su atención a su propia persona. Es decir, o sea, de que con eso quise decir de que pues lo que la persona está enfocando su atención, ¿no? En este caso a la programación que está intentando tener para, en este caso, su cambio de comportamiento o su reforzamiento de comportamiento o lo que sea. Dice, es por eso que la PNL se ha llevado a un contexto en el que se asocia a personas con éxito. Se hicieron investigaciones a distintas personas exitosas en las que se pretendía observar sus maneras de comportarse como o sea, ahí entra la comunicación no verbal y sus hábitos de comunicación en sí, que ahí entra la comunicación verbal, y dio paso a crear modelos de pensamiento para mejorar aspectos emocionales y físicos. Personalmente, lo que yo entendía por PNL era que era una capacidad del ser humano en la cual, como si fuese una máquina, que era lo que les decía de, pues que lo veo como una computadora, se programa a sí misma para actuar de determinada manera en distintos ámbitos. Es como si se hablara a sí mismo, pongo, a la mente, a sus células y les comunicara lo que está tratando de aprender o desarrollar. Eso es muy interesante del doctor Bruce Lipton, algo así se pronuncia su apellido. Aquí lo voy a escribir. Y es un gran personaje, investiguen de él. Bueno, tomando en cuenta que es claro que un cambio de un día para otro es nula la posibilidad, es obvio. De hecho, se dice que la persona para crear un hábito necesita de 21 a 66 días. Puse de 21 a 66 días porque ya saben cómo es el internet, ya a veces te dice que esto y lo que el otro. Entonces, pues, más o menos es como el estimado para adquirir el hábito. O sea, no es, todos somos diferentes, ¿no? Puede que personas lo adquieran a los 21 y otros lo adquieran a los 66, tal vez sea eso. Es interesante la definición que tenía acerca de la PNL, sin embargo la PNL también se asocia al estudio de la conducta humana, centrándose en la comprensión de los procesos mentales y emocionales de las personas. Es por ello que la PNL es adquirida para distintos ámbitos, por ejemplo la venta. En esta el objetivo es el captar la atención del cliente para otorgarle la información de venta y conforme se le vaya dando es posible observar la tendencia del cliente a aceptarla o rechazarla y asimismo por la misma razón ir modificando el discurso de venta. No manches. Bueno, eso no se le da obviamente a todas las personas, pero pues están los buenos vendedores, ¿no? Que tienen un poco de conocimiento de psicología al estar viendo el comportamiento de la persona que estoy diciendo esto. Y pues también hay cursos, es que hay cursos de venta, de servicios de venta en el que las empresas les dan cursos de programación a sus empleados para saber vender, porque lo hay.
Pero bueno, es interesante. Si les interesa, búsquenlo. ¡Ay, no! ¡Una mosca! Michi, sálvame. Aquí está mi Michi, pero está dormida. Lo bueno que ya vamos a acabar. Ya me está corriendo. Dice, en ciertos aspectos estoy similar. No, no me había dado cuenta que no lo tenía. Me habré escuchado. ¿Saben qué? Voy a terminar de leer esto. Así como estaba, así como estaba. Y en dado caso no se escuche, ahorita voy a pasar el video, en dado caso no se escuche, me voy a volver a grabar leyendo esto, ya con el de este. Vamos a acercar. Dice, en ciertos aspectos, esto es similar a las estrategias de aprendizaje que los maestros usan en el ámbito educativo, en el que de ellos de una manera conocen mejor a sus alumnos, los buenos maestros, claro, y sus necesidades en cuanto al procesamiento de aprendizaje. Es importante mencionar además que no precisamente el ser humano usa un solo estilo de aprendizaje, de hecho podemos usarlos todos de manera inconsciente, pero si nos tomamos un tiempo para reflexionar acerca de nosotros mismos, de nuestra mente, de nuestro aprendizaje, nuestras necesidades, fortalezas, inferimos que un solo estilo de aprendizaje particular nos puede ayudar a potenciar nuestras habilidades de manera correcta. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y ya estoy inquieta por saber si me escuché. Déjenmelo checo. Y si todo salió bien, pues bueno, ya sería todo. Así que me despido de una vez. O si no, ahorita nos vemos. Ya veremos qué será lo que va a pasar. Bye.